Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este canal. Bueno, el día de hoy voy a contar sobre mi experiencia real. Escuché la voz por primera vez. Bueno, era cuando uno es como que diga, pero como que Dios habla, ¿se escucha la voz realmente? Pues sí, Dios habla y sí, se puede escuchar la voz. Pero no es una voz como que alguien te diga, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? O sea, no es que Dios te hable así, te haga una conversación, ¿no? Sino que la voz de Dios es una voz, es una voz bastante directa, corta y precisa. Bueno, voy a contar mi experiencia. Fue hace más o menos como unos 5 años atrás. Yo recién le había entregado mi vida a Dios. Estaba recientemente, creo que había pasado como, a ver, 5, no, ah, algunos meses que exactamente no recuerdo la fecha. Bueno, el caso es que era un día que yo estaba dormida en mi habitación y ese día no había nadie en la casa. Ese día estaba yo sola. Todos habían salido y ese día me quedé sola. Y bueno, yo estaba dormida, pero yo escuché una voz así profundo que me decía, Carmen, Carmen, así. Y sé que no era una voz, no es un, o sea, la voz me llamaba por mi nombre y eso hizo que yo me despierte. Y, o sea, no era una voz como del ser humano, no era una cualquier voz, porque era una voz como que se siente de autoridad, de poder. Es una voz incomparable, una voz tan, no hay cómo describirlo, pero no sé, es bonito, o sea, es algo bonito que tú sientes que alguien te llama por tu nombre y yo en ese momento no sabía cómo reaccionar. No sabía cómo reaccionar. Me decía, Carmen, Carmen. Y yo me levanté inmediatamente y, y dije, ¿quién me habla? ¿Quién me habla? Pero en el fondo, o sea, es como que el espíritu, yo asumo y sé que era la voz de Dios. No había nadie ese día en casa. Estaba yo completamente sola y yo me emocioné y realmente pues simplemente no supe qué responder, no supe cómo actuar, no supe nada, pero fue algo muy bonito, una sensación muy hermosa, es una voz incomparable, algo emocionante, cuando tú recién aprendes a conocer de Dios de a poquitos, como en ese momento yo, fue súper, fue maravilloso, ¿no? Fue algo que me impactó. O sea, yo en toda mi vida había escuchado la voz de Dios jamás, jamás de los jamases. Y ese día para mí fue una experiencia, esa primera vez que escuché la voz de Dios. Fue algo muy emocionante, algo muy bonito. Es una voz que no hay palabras como describir. Es una voz inigualable, inigualable e incomparable. Una voz hermosa. Y bueno, entendí que Dios, o sea, de cómo habla Dios, de que Dios no es como una persona que se te pone a conversar contigo, ¿no? O sea, te dice, hola Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas de tu vida? ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? Cuéntame.
O sea, Dios no habla de esa manera. Dios te habla de una manera precisa, y también te habla de una manera cortante, ¿no? Y no te habla palabras cortas, te llama por tu nombre o te dice ciertas palabras. Entonces, tú tienes que aprender a discernir o a descifrarlo de aquella palabra que Dios te está queriendo decir, porque Dios no se te va a poner a hablar a ti directamente, así como que tú hablas con tu mejor amigo y se echan unas conversaciones pues de horas y horas, ¿no? Entonces Dios no habla de esa manera. Dios es un Dios, bueno, son misterios de Él, ¿no? Son misterios de Él, de por qué Dios no habla así como nosotros los humanos nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Pero Dios tiene sus formas de comunicarse. A veces se comunica por ciertas palabras que son cortantes, ¿no? Directas y cortas. A veces también Dios te habla por sueños, te habla a través de la Biblia, te habla a través de una prédica, te habla a través de la vida de otras personas. Entonces Dios habla audiblemente, o sea, como quien habla a una persona y tú puedes escuchar la voz, pero también Dios habla espiritualmente. Cuando Dios habla a tu espíritu, tú lo puedes sentir espiritualmente, pero no audiblemente. O sea, a través de su palabra, tú sientes que Dios te habla, pero no te está hablando directamente con voz audible, sino o sea, Dios habla a tu espíritu y tu espíritu claramente siente que es la voz de Dios. Pero Dios se comunica con nosotros de manera espiritual, mayormente se comunica de manera espiritual. Son pocas veces que Dios se comunica con el hombre, con el ser humano, se comunica así audiblemente. Mayormente se comunica espiritualmente, porque Dios es un espíritu y nos habla a nuestro espíritu, sobre todo cuando uno está bien alimentado espiritualmente, cuando estamos ayunando, cuando estamos orando, leyendo la Biblia, adorando y todas esas cosas que nosotros hacemos espiritualmente para alimentar nuestro espíritu. Entonces nosotros podemos como entender que Dios nos está hablando de 1000 formas y de 1000 maneras. Por ejemplo, también escuché cuando Dios me habló a mi espíritu. Me habló a mi espíritu cuando un día una persona se hizo pasar por otra persona, o sea, me dijo otro nombre, pero en el fondo yo sentí que el Espíritu Santo me dijo el nombre me dijo su verdadero nombre en el espíritu, ¿no? O sea, Dios te habla en el espíritu, o sea, que viene a tu mente esa palabra que te dice, Él es, digamos, Mario. Él es Mario. Así. Y entonces yo dije, wow, pero sentí un gran convencimiento de que Él me estaba diciendo. Y después yo le dije, a esa persona lo confronté, le dije, tú eres tal, tú no eres el que estás diciendo que eres. O sea, él se estaba haciendo pasar por otra persona, haciéndome creer a mí que era otra persona, pero Dios en el espíritu me dice que él no era la persona que él se estaba haciendo pasar y me dice su verdadero nombre. Lo cual inmediatamente, de unos minutos, la persona que me estaba diciendo a mí un falso nombre, después solito se declara y dice, es verdad, yo me llamo Mario.
algo así. Entonces ahí entendí que Dios habla de manera cortante, ¿no? Y precisa pero cuando nosotros estamos carnales, o sea, no alimentamos nuestro espíritu, no leemos la Biblia, no oramos, no ayunamos, no hacemos nada de los ejercicios espirituales que se supone que debemos hacer, entonces no podemos discernir la voz de Dios porque estamos alimentando más nuestra carne. Y para entender la voz de Dios, todo es a través de nuestro espíritu. Entendemos a Dios porque Dios habla a nuestro espíritu, mas no habla a nuestra carne, o sea, a nuestra carnalidad. ¿Por qué? Porque estamos estamos quizás apagados espiritualmente, entonces solo logramos ver las cosas de manera carnal y pensamos que Dios todo el tiempo te habla y te habla de manera audible, que todo el tiempo Dios te está hablando de manera audible, y no es así. Realmente Dios habla de manera audible, sí, pero es muy poco. Más nos habla a través del Espíritu Santo, y tú sientes ese convencimiento de que Dios te está hablando y sabes que es la voz de Dios, y sabes diferenciar que no es una voz de tu mente, de tu pensamiento. ¿Por qué? Porque después se puede confirmar y sabes que no ha sido tu pensamiento, sino que Dios te habla al Espíritu, y el Espíritu te hace entender que es Dios directamente hablando. Así que Dios mayormente nos habla a nuestro espíritu a través de la Biblia, de leer la Biblia, porque cuántas veces yo no he sentido que Dios me habló a través de su palabra. A través de leer la Biblia sentí, y lo sentí tan profundo. También me habló a través de la oración a mi espíritu cuando estaba en adoración, adorando. También sentí que Dios me habló. También sentí cuando salgo a la calle y cuando veo muchas cosas, Dios también me habla. Entonces, Dios tiene 1000 formas de hablar, diferentes formas, pero no siempre es de manera audible. Y cuando uno está espiritualmente alimentándose con la palabra, con el ayuno, con la oración, con la adoración, sobre todo la adoración, es que nos mantiene a nosotros, ¿qué te digo? Es como que nuestro espíritu está cargado, pues, o sea, se carga de batería, ¿no? Espiritualmente hablando, y podemos recibir la señal de Dios. Así que si quieres escuchar más la voz de Dios, que te hable espiritualmente, cántale, adórale, alábale en tu casa, donde quiera que estés, en tu casa, en el parque, en tu trabajo, donde quiera, no importa donde quiera que tú estés. Cuando tú le cantas, le adoras, le alabas, desciende la presencia, tú sientes al Espíritu Santo y te vuelves más sensible a las cosas espirituales. Bueno, al menos es lo que yo sentí, porque yo cuando estoy en la calle, medito en Dios, canto, y Dios no tiene límites. Dios derrama su presencia donde sea. Así que, y bueno, quería contar esta historia, este testimonio, como fue la primera vez que escuché la voz de Dios. Fue algo muy bonito, muy emocionante de escuchar como que viene una voz del cielo, y que es una voz como profunda, como un sonido algo profundo, como si fueran, no sé, un conjunto de aguas, y te llama por tu nombre. Fue algo muy bonito esa experiencia que escuché la voz de Dios. Y sé que también muchas personas han tenido experiencias, y bueno,
Esta es la mía. Bueno, si te interesa este canal donde hablamos, donde hablo acerca de la vida espiritual, cuento historias espirituales, también me gusta hablar sobre nosotros como seres humanos, sobre nuestras emociones, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Y las emociones y espiritualmente son un equipo que deben de trabajar de la mano. O sea, una mente sana, un espíritu lleno de Dios es el dúo perfecto. Así que en este canal se encuentran contenidos acerca de Dios, de experiencias, acerca de cosas espirituales que yo he vivido, de cosas que me han pasado y no entiendo. Para compartir, ¿no? Para compartir y sobre todo para que puedan sacar algo de esta enseñanza. Bueno, digo, de esta historia que estoy contando, que ha sido una historia real. Y nada, pues que pueda decir que Dios sí habla audiblemente, que sí se puede escuchar la voz de Dios, aunque parezca una locura, aunque parezca mentira, hay gente que no cree que Dios realmente puede hablar audiblemente. Pero la verdad es que sí, Dios sigue hablando audiblemente, pero no de manera como lo hacen los humanos que se ponen a conversar. Dios no habla así. Dios habla de manera cortante, de manera precisa y con palabras cortas, no con palabras largas que tú le vas a contar toda tu vida de cómo se fue y que Dios te va a responder. Dios no, no habla de esa manera. Dios te habla de una manera muy precisa. Así que bueno, sin más que decir, me voy. Si te interesa este canal, pues le puedes dar un me gusta, también suscribirte y nada, nos vemos para un próximo video. Chao.